Humilde Padre Pío, clavado en la cruz con Cristo, hermano que ama y ora y ofrece el sacrificio. En ti glorificamos los dones del Altísimo. Tu corazón contempla al Hijo compasivo y entregas absolviendo la gracia del bautismo. Por ti decimos gracias al Santo Jesucristo, amigo del oriente. Buenos días a todos. Feliz miércoles, Josefino. Bienvenidos a este nuevo programa para conocer un poquito más de la vida del Padre Pío. Para los que se conectan por primera vez, yo soy Carol. Sumaya Flores, hablamos todos los miércoles un poquito sobre alguna parte de todo lo que fue la vida del Padre Pío. Hola Buenos Sumaya. días, ¿cómo estás? Buen día para todos. Gracias por estar con todos nosotros. Ahí les contaba a los que se conectan por primera vez que todos los miércoles tú y yo tenemos la tarea de conversar un poquito sobre la vida del Padre Pío, contarles facetas de su vida, anécdotas y todo lo que vaya viniendo a nuestras manos para compartir con ellos. Sí, sí. Bueno, esto ha sido, hoy es ya el live número 16. Ha sido un caminar poquito a poco, pero aquí seguimos. Sí, Muy tratando de contenta. llevar el mensaje del Padre Pío, que a la final pues el mensaje que Dios transmite a través de él. Bueno, pues vamos a ponernos en oración. Primero que nada, eh, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, nuestra Santísima Madre y tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, nuestra Santísima Madre y tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, nuestra Santísima Madre y tu amadísima esposa. Santifica lo que pensemos, digamos y hagamos para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Padre Pío, invocamos tu intercesión para que nos ayudes a hablar esas cosas tuyas que quieres que los demás conozcan, para difundir esta bonita devoción que te tenemos, para que cada vez seamos más tus hijos espirituales, tus seguidores, que aprendamos de ti esas virtudes que te hicieron ser ese gran santo que hoy está en las puertas del cielo, esperando que el último de sus hijos entre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hoy continuamos la segunda parte eh, de hombre de este mundo, porque así era el Padre Pío, un hombre de este mundo como cualquier persona. Vamos a ver qué fue eso que lo llevó a la santidad. Fray Domenico Mondrone escribió: todos tenemos defectos que están para recordar que sí, el librarse de ellos es una premisa necesaria para alcanzar la santidad. Es cierto también que la santidad no consiste en estar libre de defectos.
Del Padre Pío, periodistas, biógrafos, visitantes de todas las categorías, a menudo mencionaban cierta hostilidad que podría ser ingeniosa, superficial y helada, aplicada a personas que comparecieron ante él de improviso, también a penitentes que llegaron a hincarse a sus pies. Al preguntarnos si la cólera ejercida por celo o impaciencia, al menos alguna vez aparece según el criterio humano, como vestigios de la naturaleza. Los santos son la última parte de la vida de Jesús, que durará hasta que muchos sean contados entre los santos de la iglesia, es decir, hasta el fin de los tiempos. Los santos viven sujetos a las miserias humanas, igual que nosotros, porque son humanos igual que nosotros, a las dificultades, pero la fidelidad depende mucho de su propia disposición de ánimo. Hay quienes convencidos de que los defectos de los santos, combatidos pero no vencidos, no perjudican su gloria, sino que resaltan el triunfo de la gracia divina en ellos y alientan a los miserables mortales como nosotros. No deja en tinieblas el lado humano de sus héroes, evitando elevarlos a las alturas inaccesibles. Esos defectos nos hacen ver a los santos igualitos que somos nosotros. No los vemos como algo inaccesible, inalcanzable, sino más bien nos une a ellos y nos invita a desarrollar esas virtudes de nuestros santos. Hay quien, al contrario, quiere suprimir, por ejemplo, del Evangelio, aquella negación de Pedro para no opacar su resplandor. A los santos hay que verlos exactamente como fueron en vida. Y esto, en esta parte también entra el Padre Pío. El Padre Pío, por la gracia de Dios, nunca renegó de su dulcísimo Jesús, pero llevaba en su pecho un alma rígida. No se enojaba sin justificar primero su enojo. Por ejemplo, a él lo enojaba cuando era reprendido por su director espiritual, el padre provincial Benedetto. Se quejaba de su silencio ante las repetidas solicitudes para recibir la facultad de confesar varones. Al Padre Pío lo molestaba demasiado que no le permitieran confesar a los hombres. Defiende también con cierta animosidad el derecho a la vida, al grado de ser reprendido por quienes lo dirigen. El mismo que en otra ocasión lo consolaba ante un gran dolor, exhortándolo a calmar la ansiedad y a confiar en el buen Jesús, su debilidad. También está convencido que los santos no tienen los sentidos aventureros y mantienen refrenadas las tendencias revoltosas. El Padre Pío sabe, al igual que su director, que mediante la paciencia poseemos nuestra alma y se hace más perfecta. Y mientras más perfecta la posesión, más segura. Sin embargo, el Padre Pío confiesa que en ciertas ansias arrebatadísimas del espíritu, dice él, sin que yo quisiera, me veo sujeto a actos de impaciencia. Y esta es otra espina que me traspasa el corazón. Lo desesperaba demasiado su impaciencia. El Padre Pío, sí señor, era impaciente. Se aflige de que alguna vez, también sin quererlo y sin advertirlo, le sucede alzar un poco la voz en lo que le concierne a la corrección. Cuando corregía a ciertas personas, él levantaba la voz y decía, reconozco que es una debilidad reprobable, pero ¿cómo haré para poder evitarla si me sucede sin darme cuenta? No obstante, rezo, me lamento con nuestro Señor por esto, pero todavía no me escucha completamente. Continúe usted encomendándome a la divina piedad, dijo el Padre Pío. El Padre Benedetto, hablando de la ira, hermana mayor de la impaciencia, exhorta a no desanimarse y a decir dulcemente a Jesús, ¿ves? Quiero tener paciencia con mi impaciencia. Qué frase tan linda, ¿no? Quiero tener paciencia con mi impaciencia, porque él mismo se daba latigazos. Y para la debilidad reprobable, el Padre Pío da el siguiente consejo y penitencia. No oído, este consejo lo da el Padre Pío. No te inquietes por los arrebatos, pero nunca estés tranquilo. Si el Señor no te da la gracia perenne y continua dulzura, es con el fin de darte motivos para ejercitar la santa humildad. Imponte como penitencia cada vez que se te suelte el freno, mostrarte de inmediato 2 veces más suave. Redobla la suavidad. Con la inconsciencia no hay culpa, y especialmente en los actos repentinos.
El hijo espiritual dócil se empeña en poseer completa la virtud de la dulzura y comunica sus esfuerzos a su siempre queridísimo padre. El padre Pío contesta: parece que la dama dulzura va un poco mejor. Sin embargo, no quiero perder los ánimos. Son tantas, Padre mío, las promesas que he hecho a Jesús y a María. Deseo esta virtud mediante la ayuda de ellos, y a cambio, además de mantener las otras promesas que les hice, prometí también construirla, temas de mis asiduas meditaciones, e incluso constante argumento de mis indicaciones a las almas. Ayúdeme con sus oraciones y con la de los demás. El Padre Pío explica la causa de sus arranques, devorado por el amor a Dios y al prójimo. Los arranques son causados por esta sujeción dichosa. ¿Cómo es posible ver a Dios que se aflige con el mal y no afligirse igualmente? Ver a Dios que está a punto de descargar sus rayos y para detenerlo no hay otro remedio sino alzar una mano y sujetar su brazo dirigiendo la otra agitada hacia el propio hermano por un doble motivo: que rechace el mal y se aparte y rápido del lugar donde está, porque la mano del juez se encuentra a punto de descargarse sobre él. O sea, el Padre Pío lo que quiere decir con estos arranques es que él veía la maldad y decía: ¿cómo es posible que esta persona está haciendo este acto y no se da cuenta que a Dios le duele? Entonces el Padre Pío hacía esto, a veces era un poco impaciente o le daban esos arranques, como él dice, pero era para cuidar el alma de esa persona a quien él estaba tratando de ayudar. Creer también con tal motivo que en este momento mi interior no queda ni siquiera sacudido y mucho menos alterado. No intento otra cosa, sino tener y querer lo que quiere Dios. Y en Él me siento siempre sosegado, al menos en mi interior. En lo exterior alguna vez un poco incómodo. Los pecados del mundo, antes que entristecerlo a Él, entristecen el corazón de Dios y perjudican a las almas. Y por consiguiente a veces había en su rostro, en su mirada, vetas de amargura, que no provenían de intolerancia o rebeliones interiores en situaciones sobrecogedoras, sino más bien de la visión de cosas que no habría querido ver. Uno de los más terribles dones que el Señor puede conceder a un alma, especialmente a la de los sacerdotes, es aquel de leer en los corazones como en un libro abierto. Ver detrás de engañosas apariencias, nauseabundas hipocresías. ¿Y qué decir del Padre Pío, quien estaba horas, días, semanas, meses y años en ese escurridero de todas las miserias humanas que era el confesionario? El Padre Pío tenía ese don. Podía leer los corazones y trataba a las almas como se merecen delante de Dios. Sacudía a las personas por amor. Junto a él estaban solo almas que salvar. Y no daba el dulce a quien tenía necesidad de un purgante. Eso me encantó también, decía el Padre Pío. En su dirección espiritual aplicaba la sabia dureza, la violenta caridad. A más de uno le causaba molestia, pero intuían el motivo preciso. Muchos se molestaban con el Padre Pío por la manera como él les hablaba, pero él podía ver en el corazón de esas personas que esa era la única manera de que ellos pudieran responder. Se esforzaba para ser arisco, rudo, le costaba tener que mostrarse así, cuando al contrario su temperamento era proclive a estrechar el corazón de todos los que se acercaban. Y es un hecho que los maltratados no se daban tregua y con mayor deseo regresaban a él. Mediador entre Dios y los hombres, así vemos al Padre Pío, rodeado de una multitud de míseros espirituales, enfermos del cuerpo, de las almas indispuestas, sujetos presuntuosos, aventureros a la caza de lo extraordinario, almas estrujadas por el dolor y sedientas de lo divino. Cada uno es tratado como se merece. Reconducir a las almas al dulcísimo Jesús, especialmente a través del sacramento de la confesión,
es un aspecto maravilloso del apostolado sacerdotal, donde no hay malicia voluntaria, perdona y ayuda. No compadece ni toma providencias enérgicas cuando advierte malicia verdadera, porque hay una diferencia entre cometer algo sin uno quererlo, sin darse cuenta, y hacerlo a propósito. Y a esta pedagogía del confesionario de las causas dulces y amargas no va nunca separada. La duda no me deja. Me atormenta noche y día y me pregunto, ¿quién soy? No lo sé. Un iluso, y la duda se convierte en un tormento continuo. La de no estar en gracia por haber administrado el sacramento de la confesión equivocándome. O sea, para él era muy importante hacer las cosas de forma correcta porque está hablando del alma de una persona. Y él en su humildad dudaba si lo que estaba haciendo estaba bien hecho. La popularidad sin medida que rodea al Padre Pío resultaba aplastante para aquella pobre espalda, tan contrastante con sus íntimas convicciones. Y además, el peso de las señales, siempre tan difíciles de ocultar, lo convertían al mismo tiempo víctima, felizmente partícipe de los padecimientos de Cristo y objeto de exaltaciones que sonaban en sus oídos como repugnantes y blasfemas de los estigmas. Él nunca se sintió, nunca entendió por qué Dios lo escogió a él para portar los estigmas de Jesús. Los golpeados por sus modos superficiales y fuertes se ofendían y se escandaban. Recurrían a los superiores, a quienes respondían: si no lo hacemos así, la gente nos come, le decía al padre guardián. Y le mostraba un manto tijereado y decía, acosado por el gentío, esto es paganismo. Es verdad que la gente viene por una palabra de consuelo o una bendición, pero se me avientan encima como hienas. Me aprietan la mano, me alan los brazos, me aprietan para tocarme y yo me veo perdido y tengo que hacerme el duro. También a mí me desagrada, pero si no me porto así, me matan. La efusividad de la gente, que Sí, porque todo el mundo en quiere ese tocarlo. amor perdían el control y le terminaban Sí, haciendo daño, aparte de todo el sí, daño ya que él recibía con los estigmas, con su situación de salud, encima la exageración de las muestras de afecto también lo herían al pobre Padre Pío. El motivo de la defensa personal desaparece ante su humildad. A quien se dirigía a él para obtener gracias, le decía, Padre Pío, usted es tan bueno. Él respondía, yo no soy bueno, solo Jesús es bueno. No sé cómo este hábito de San Francisco que llevo puesto no huye de mí. Qué humildad, ¿no? Al padre guardián le dijo, soy yo el más grande pecador del mundo. Y su llanto e indignidad lo hacían temblar ante la dignidad sacerdotal. El respeto siendo el sacerdote hacia el sacerdocio de otro. Si volvieran a ser, me haría fraile, pero no sacerdote. Me aterra mi indignidad y la responsabilidad del sacerdocio. ¿A quién le agradecería por un favor recibido del cielo? Le decía, hijo mío, ¿qué puedo hacer yo? Todo viene de Dios. Yo soy rico de una sola cosa, de una infinita miseria, decía el Padre Pío. Un día de mayo de 1954, mientras trabajaba en la iglesia, le presentaron a un joven con estas palabras, Padre, he aquí a quien recibió un milagro de usted. Y él bajando los ojos respondió, no saben lo que dicen, Dios los perdone. El Padre Pío era duro, pero también dulce. Un joven israelí llegó a San Giovanni Rotondo, hablaba con algunos capuchinos y acercándose al Padre Pío le preguntó, disculpe, reverendo, ¿es usted el Padre Pío? Y él con dulzura le respondió, para servirle. Bastó ese modo simple de responderle para que aquel muchacho doblara sus rodillas y entre sollozos y santa emoción, Padre, estoy aquí a los pies
a los pies del Señor. De aquí no me voy si usted no me bautiza, le dijo este muchacho. El padre Pío lloraba, aunque trataba de controlarlo, cuando el llanto era benéfico. Dejaba llorar y ayudaba a la purificación, cuando tal comportamiento le costaba. No siempre hago esto porque por quien nace redondo, no puede morir cuadrado. Mi naturaleza no está hecha para ser así, pero alguna vez, a mi pesar, haríamos el sacrificio por amor a Dios. El temperamento del Padre Pío era proclive a estrechar el corazón, explicando así el rápido cambio que se notaba siempre luego de una regañiza, o sea, después de regañar. Pues bastaba que volteara la cabeza para verlo sonriente como si nada hubiera pasado. Pero padre, hace un instante parecía el fin del mundo y ahora en cambio es puro cielo. Y él respondía, hijo mío, me turbo solo exteriormente, pero dentro, en el corazón, hay siempre mucha calma y serenidad. Nunca me he arrepentido de la dulzura usada, pero siento remordimiento de conciencia y tengo que confesarme cuando uso un poco de dureza. Me refiero a la mansedumbre que vuelve dulce la disciplina, la cual nunca se ve descuidada. Es necesario modificar el carácter brusco. En las represiones debe haber bondad y corazón. O sea, él regañaba a pesar de su dureza con bondad y con corazón. No soporto, no soporto el criticar y el hablar mal de los seres humanos. La murmuración me da náuseas. Si tenemos tantos defectos que criticar en nosotros, ¿por qué perderse contra los hermanos? Y luego, faltando a la caridad, se carcome la raíz del árbol de la vida con el peligro de secarlo. El padre, el padre Pío era muy franco, muy honesto. En estos días escuchaba una frase de él que decía, él era al pan pan y al vino vino. Él no tenía dobleces. A la hora de decir las cosas era frontal. El padre Guardiana a veces no podía convencer a los periodistas de que se retiraran y cuando le presentaban el padre Pío, éste les decía, nosotros aquí estamos para administrar los sacramentos y no para conceder entrevistas. Y los despedía y a él sí le hacían caso. A veces tenía salidas muy enérgicas. También el santo tiene algún vestigio de defectos naturales y como no, son humanos. Cuando afloraban tales vestigios nunca había animosidad y apenas el padre Pío vislumbraba la sombra de la ofensa a la caridad, corría velozmente y la remediaba, solucionaba eso, refrenaba. En la vida de todos los santos se encuentra aquella querida imperfección que nos hace conocer nuestras miserias y nos ejercitan en la humildad, y así también en la del Padre Pío, que llega a veces como ciertas bendiciones que entran a la casa quebrando los cristales. No pierde nunca el sentido de lo que puede dañar a los otros, porque posee la virtud del tacto, que significa saber penetrar en el alma de las personas, no solamente para ver los defectos, sino también para ver las debilidades de esas almas que se acercaban a él. Los cristianos son los hijos de la alegría. Dios puso el regocijo en nuestro corazón. Jesús en la última cena ruega al Padre que nos dé la plenitud de la alegría. San Pablo y San Agustín hablan de la alegría. Canta y camina, y si el recuerdo te entristece, pensar en Dios te ilumina de alegría. La alegría es el secreto del cristiano. No obstante, es más fácil ver un ángel que descubrir entre los cristianos una cara alegre. No deberíamos estar tristes más que de una sola tristeza, la de no ser santos. Dios nos ha creado en amor para que vivamos en alegría, porque nuestra alegría es alguien, no algo. Son felices además de ser santos, no porque su santidad los vuelva admirables ante los demás, sino porque el don de la santidad hace que ellos puedan admirar a los demás. Un aspecto particular de la alegría es el buen humor. Esto lo decía el Padre Pío. Y hablando del buen humor, el humorismo y el buen humor del Padre Pío, el regocijo, la alegría, la ocurrencia juguetona y aguda sin convertirse en ironía. El Padre Pío, risueño, sirve a Dios con alegría, con risa inocente y sana que viene de un corazón puro, una alegría sagrada que tiene Dios su punto de referencia.
Es admirable su desenvoltura, con la que generalmente llevó el peso de sus cruces y de las que Dios y los hombres ponían en su espalda. El Padre Pío tenía ocurrencias divertidas. Los chistes que brotaban en pleno discurso para aclarar algo o aligerar el efecto cortante de indirectas que eran lecciones muy certeras. Formidable conversador, vivaz, brillante, que encadena a su auditorio. En el diálogo directo difícilmente se le ponen dificultades. Se divertía durante las conversaciones con los amigos, luego de las fatigas del confesionario, desviando la atención del ánimo y del cuerpo de las actividades habituales para disfrutar una pausa de calma y reposo en las breves alegrías intercaladas en el ministerio. Sin olvidar que la amable y fraterna conversación también es caridad, y la caridad es siempre preciosa. De su inagotable repertorio, sacaba muchas historias. Una de ellas es la siguiente. Esto le sucedió al Padre Pío cuando fue llamado a las armas en tiempos de guerra. Él dice, en una mañana de lluvia me tocó ir a no sé dónde. Me armé valerosamente de un paraguas y marché bien arreglado hasta la plaza Plebiscito. ¡Hey, soldado! Pero yo seguía de frente como que si no lo hubiera escuchado. ¿Le habla usted, soldado? Era un coronel, quien precisamente se impacientaba, hablando de paciencia. Consideré conveniente regresar. ¿Qué novedad es esta?, gritó el coronel bajo el agua que lo ensopaba. Un soldado con paraguas. ¿Está loco? Me convenía hacerme el tonto y le ofrecí mi paraguas. Si el señor coronel se quiere arreglar, lo acompaño con el paraguas. El coronel, comprendiendo que tenía que vérselas con un recluta aturdido y con un gesto de desprecio, me volvió la espalda y me dejó ahí con mi paraguas en la mano. Esta es una anécdota del Padre Pío y un ejemplo de su buen humor. Un chiste que el Padre Pío decía con cierta frecuencia es el siguiente. Un recluta es preparado para la visita del rey. El sargento sabía que generalmente los coloquios no se salían del mismo orden. Pregunta número 1. ¿Cuántos años tiene? La respuesta, 22 años, decía el recluta. Número 2. ¿Cuántos años de servicio tiene? 2 años. ¿A quién sirve con mayor gusto, al rey o a la patria? Uno y otro, decía el recluta. El sargento instruyó a ese soldado, quien finalmente aprendió la lección. Finalmente llega el rey, pasa revista al regimiento y hace las mismas preguntas, pero en diferente orden. Y entonces, dice el Padre Pío contando este chiste, ¿cuántos años de servicio tiene? Y dice el soldado, 22. ¿Y cuántos años tiene? 2. El sargento suda frío y el rey impacientado exclama, o tú eres tonto o lo soy yo. Y el soldado, que se sabe la lección de memoria, responde, lo uno y lo otro, majestad. San Francisco de Asís decía que el sentido del humor es la sal de cada travesura. Santa Teresa temía más a una religiosa descontenta que a una banda de demonios. Ella decía, líbrame, oh Señor, de las devociones tontas y de los santos con cara rancia. El Padre Pío sabía que el dador alegre no solo agrada a Dios, sino también a los hombres, que no es de buen cristiano hacerle la vida al prójimo más grave de cuanto ya es, agobiándolo con nuestro mal humor. Por consiguiente, con el corazón lleno de alegría se muestra abierto, amable, contento con todos aquellos que encuentren su camino para sostenerlos y ayudarlos, como San Francisco de Asís. Su humorismo se vuelve también un apostolado
y su alma santa no se asusta ante el pecado, sino que encuentra el camino para poner de nuevo las cosas en su lugar. Su buen humor también es una defensa contra los curiosos e inoportunos. Por ejemplo, entre una sonrisa y un chiste esconde su secreto, de manera que muchos viven junto a él sin intuir nada, y algunos sin entender ni siquiera su bondad y su heroísmo y su virtud. Dice las cosas más graves con una simpleza llena de naturalidad, que hace aceptar lo sobrenatural sin que te des cuenta. Él está entre dos vidas, sonriendo al dialogar con los seres de dos mundos. Rara vez responde preguntas precisas, como por ejemplo, padre, ¿sus heridas le causan mucho malestar? Le preguntó una vez un hermano, y él le respondió, ¿y qué crees? Que el Señor me las dio de broma. Padre, hace ya un tiempo que no huelo su perfume. Y él le respondió, estás aquí conmigo, ya no te es necesario. Usualmente utiliza otra manera para esconder los dones de los que Dios lo ha colmado. A quien le dice lleno de admiración, Padre, ¿por qué yo no amo a Jesús como usted? Y él le contestaba, ¿y por qué yo no lo amo como tú? Eso era lo que hacía reflexionar a la gente. Al pasar del confesionario de las mujeres al altar y viendo precipitarse sobre él a los devotos, coge como una espada el cíngulo y con voz imperiosa y cordial dice, ¿hoy aquí hay revolución o hay un campo de minas? Un día durante un recreo le preguntaron, Padre espiritual, ¿has hecho algún milagro? Y él respondió, sí, una sola vez y casi de broma. Y continuó explicando, había una enfermera a quien yo iba a visitar con cierta regularidad. La pobrecita, por gratitud, cada vez que yo me despedía me rogaba que la próxima vez que fuera a verla le llevara algo de comer que hubiera estado sobre mi mesa. Un día, luego de haber comido, mientras ordenaba los cubiertos en el cajón, noté en el fondo de este un bizcocho durísimo que debía haber estado allí hace mucho. Me lo metí en el bolsillo y fui a visitar a la enfermera. Qué tremendo. Al entrar en la casa, antes de que ella respondiese mi saludo, dije casi con bromista ironía. Cuando regresé al verla, a la siguiente ocasión, la encontré esperándome de pie y me agradecía porque había sanado luego de comerse el bizcocho. Me dejó con palmo de narices. Su piedad se funde con un corazón ligero y contento. Donde hay mucha fe habrá también mucha risa condimentada con la sal de la vida, que se llama humorismo. Durante un temporal, este es otro ejemplo de un chiste, pero algo que sucedió de verdad con el Padre Pío. Estaba lloviendo muy fuerte y un hermano que estaba con el Padre Pío en el corredor del convento en San Giovanni Rotondo, asustado por los relámpagos, le dijo, Padre espiritual, por lo menos alejémonos de la cabina eléctrica. Ayer, por un rayo, se murieron 10 personas. Y él le contestó, nosotros no corremos ese peligro, solo somos 2. Al mensaje arrebatado de una mujer que le dijo, Padre feo y malo, él le contestó, malo sí, pero feo no, porque Dios me hizo muy bello. Yo me imagino las caras de las personas ante esta respuesta. Según la sugerencia de su fundador, San Francisco de Asís, deja al demonio la tristeza y al bufón que siga haciendo el bufón. Carlos Campani va con el Padre Pío. Padre, ¿cómo puedo preciarme de ser de su familia espiritual si cada tarde debo empastarme la cara y siempre ser un bufón en el escenario? Bufón, un payaso, ¿no? Payaso. El Padre Pío sonríe y le contó. Hijo, en este mundo cada quien hace el bufón en el lugar que Dios le asignó.
Basta anteponer a Dios a cada cosa y regresa a su lugar. Hubo un saltimbanqui, esas personas que hacen piruetas, ¿no? Y saltan, Malabarista. que se hizo monje. Y puesto que era ignorante y no lograba aprender lo que debía cuando la iglesia estaba desierta, el fraile saltimbanqui se exhibía ante la estatua de Nuestra Señora, demostrando sus únicas habilidades, los saltos, volteretas, etc. Fue grande el escándalo en el convento. Una bella mañana, el padre guardián se escondió detrás de para sorprender a ese hermano saltimbanqui. ¿Y cuál no sería su sorpresa cuando vio a la Virgen Santa sonreír y al niño Jesús agitar sus manitas, complacido por las proezas de ese maromero en hábito gris? Ahí lo tienes. El fraile más ignorante de la comunidad le ofrecía a la reina del cielo la flor de sus cualidades y ella las aceptaba con alegría porque aquel fraile había escogido bien su lugar. Aquella bufonería de San Francisco de Asís, de San Juan Bosco, del Padre Pío. Señor, danos un poco. Tenemos necesidad de ello para ayudar al Padre Pío a terminar su grandiosa obra. Así mismo es, qué belleza. Bueno, pues Muy lindo este capítulo. hoy conocimos a un Padre Pío alegre, el alegre Padre Pío, el bromista Padre Pío. Bromista, sí. Sí, esa historia de él con el coronel me encantó. Yo me imagino la cara del coronel, ver un soldado que en vez de un arma, un fusil, tenía para... Y luego con aquel desparpajo ofrecérselo. Sí. Sí, uno se imagina a los santos, como decía al principio de la parte que tú estabas comentando, que las caras serias, que a veces es difícil ver una cara sonriente entre la gente católica, los cristianos en general, especialmente los que están muy dedicados, ¿no?, a la vida religiosa. A veces son personas muy serias. El Padre Pío decía, no, hay que ser alegre. ¿Y por qué agregarle más dificultades o problemas o con una cara seria a alguien que ya viene con un problema? Hacerle quizás la vida más difícil a alguien que viene con la vida ya muy difícil. Luego también, lo que yo le cuento siempre a mi hijo, cuando yo era pequeña, yo veía a los santos en las imágenes y en las estampas y los veía completamente ajenos. Yo siempre pensé que Santa Teresa de Ávila era perfecta. Yo siempre pensé que San Antonio, que todos los santos eran perfectos, porque era la imagen que daba uno al verlos en las estampitas, al verlos en las estatuas. Yo crecí viendo dos santos vivos, dos santos que además los amo con locura, Santa Teresa de Calcuta y San Juan Pablo II. Ellos eran humanos, pero claro, ambos eran religiosos. Y con el transcurrir de los años, empecé a ver que habían, o sea, la humanidad de los santos, empecé a conocer la humanidad de los santos. Carlos me preguntó una vez, mami, ¿y todos los santos son monjitas y sacerdotes? Yo no. Entonces conocimos a Santa Llana Beretta, empezamos a conocer gente, Santa Mónica fue madre, y empezamos a conocer los defectos de los santos. A mí me hace mucha gracia haber descubierto que Padre Pío era impaciente. Señor, dame paciencia ante mi impaciencia, porque además le desesperaba su impaciencia. Yo soy una persona impaciente. Haber descubierto la impaciencia en el Padre Pío, un santo como Padre Pío, me motiva. Mira, si se puede llegar a ser santo y dejar que las virtudes poco a poco vayan opacando nuestros defectos. A base de oración, a base de lo que él hacía, la práctica. Ante el mal genio, el doble de suavidad, el doble de dulzura. Sí, sí. Es lindo leer la vida de los santos. Nosotros estamos dedicadas a dar a conocer la vida del Padre Pío y su misión.
pero también recomendamos que en general que busquen un poquito de información acerca de otros santos. Hay tantos santos que tienen vidas tan ejemplares y que se pueden ver gratis. Yo sé que en YouTube, hacia Dios, eh, son redes, uno puede entrar allí y escoger la vida de los santos que están allá, verlas y no hay que pagar nada, son gratis, son películas muy lindas y uno aprende muchísimo. Uno aprende muchísimo. Los que tienen niños, enseñarles desde pequeños, ir conociendo la vida de los santos. Hay películas bien hechas, bien elaboradas, porque también hay de todo en las redes. Hay que ver nosotros los adultos primero, discernir qué le mostramos a nuestros niños y entonces presentárselas. Se divierten un montón. Carlos y yo, para los que no nos conocen, yo tengo un niño de 8 años, todos los miércoles en la tarde hablamos de la vida de un santo. Eh, y yo he aprendido muchísimo estudiando con él la vida de los santos. Y a mí mi hijo me sorprendió hoy, este fin de semana fue fin de semana largo aquí en Estados Unidos, y bueno, se me acortó el tiempo de preparación, de ver, de documentarnos, también de explicarle un poco, porque él en su cabecita, él ve las cosas y él echa a volar la imaginación. Y, y bueno, no nos daba tiempo. Yo, bueno, normalmente le pregunto qué santo quieres, le pido un par de santos y en base a eso desarrollamos el programa. Mi hijo me ha dicho hoy, mami, quiero hablar de la Biblia. Y yo así, bueno, se ha puesto a leer él solito, Génesis, la parte del diluvio, del arca de Noé. Él te puede hablar perfectamente de Jonás. O sea, enseñar a nuestros hijos que en la Biblia, o sea, como son pequeños en el caso del mío, enseñarles, el mío es ávido de la lectura, que en la Biblia encuentras esa aventura que él busca, pero que a la vez alimenta su fe. Ellos buscan cosas fantásticas. En la Biblia hay cosas fantásticas. En la vida de los santos hay cosas humanas de día a día y hay cosas fantásticas. Que nuestros niños vayan descubriendo las maravillas en la vida de los santos, la palabra viva en la Biblia. Hay muchas Biblias adaptadas para los niños. El mío ayer en la capilla de adoración agarró una Biblia y empezó a leerla, pero después me dice, mami, pero esta Biblia no tiene ilustraciones, no tiene dibujitos, porque la de él, como es una Biblia de niños y jóvenes, tiene ilustraciones. Sin embargo, sabe manejarse con la Biblia, buscar lo que le interesa y va directo. A mí me impresiona cómo mi hijo aprendió a manejar la Biblia. Ayer me quedé sorprendida porque no tenía muñequitos, no era su Biblia a la que él está acostumbrado y sin embargo se fue a su índice, buscó Génesis y de esto es que yo quiero hablar. Se inspiró en la Capilla del Santísimo. Oh, está muy bien, sí. Sí, son cosas que hay que fomentar. O la lectura en conjunto de los padres y los hijos. Fue algo que yo hice con mis hijos cuando estaban pequeños y todavía en ese entonces yo no conocía al Padre Pío, pero sí les leía en las noches a mis hijos y ellos tomaron el hábito de seguir leyendo, continuar leyendo y sí, sí es importante fomentar eso y pues mucho más con estas historias tan bonitas de los santos. Yo recomiendo muchísimo el Padre Pío y todas las personas. Él siguió obviamente a otros santos, a San Francisco de Asís, que es una historia tan bonita, Santa Clara, que fue muy amiga de San Francisco de Asís, San Juan A Santa Bosco, Filomena, cuando yo sí. escuché que él le decía a Santa Filomena, la princesita del cielo, yo me derretí, porque yo desconocía quién era Santa Filomena y resulta que Padre Pío era devoto de San José, de Santa Filomena. Sí, entonces sí, es interesante, es una lectura bonita, nos alimenta, nos nutre y aprendemos mucho. Y con estas películas que podemos recomendar, además te pueden encontrar también la vida del Padre Pío en YouTube. También que no solamente es lo de su historia personal, sino todo lo que lo rodeaba. Lo mismo con los otros santos, nos ubica en la parte histórica. Entonces uno también aprende un poquito de historia y qué fue lo que esa persona hizo, porque es un santo y porque el Padre Pío lo admiraba. Es bien interesante y es algo que recomendamos. No les cuesta nada, es gratis en internet.
Sí, señor. Ujú. Bueno, pues aprender de la vida de los santos para llegar también a ser santos. Exacto, como decíamos al principio, ellos son personas que no estaban exceptas de defectos y de dificultades, igualito que nosotros, pero tenían la voluntad de hacer el cambio. Así mismo es. Bueno, Ujú. pues para cerrar, yo quiero leerles una oración en vísperas del 8 de septiembre, donde celebramos el natalicio de la Virgen María, el Día de Nuestra Señora del Valle, el Día de la Caridad del Cobre, y así he ido viendo que hay muchísimas advocaciones en muchísimos países. Esta oración del Padre Pío a la Santísima Virgen María. A ti que eres la madre de mi Señor, la reina del mundo, la abogada, la esperanza, el refugio de los pecadores, recurro hoy. Yo que soy el más miserable de todos, te venero, oh gran reina, y te agradezco por todas las gracias que me has dado hasta ahora, especialmente haberme librado del infierno tantas veces merecido por mí. Yo te amo, Señora amabilísima, y por el amor que te tengo, prometo querer servirte siempre y hacer todo lo que pueda para que tú seas amada más por los demás. Pongo en ti, después de Jesús, toda mi esperanza, toda mi salud. Acéptame como tu siervo, acógeme bajo tu manto, tú, Madre de Misericordia. Y ya que eres tan poderosa ante Dios, líbrame de todas las tentaciones, o si no, obténme la fuerza de vencerlas hasta la muerte. A ti te pido el verdadero amor a Jesucristo. De ti espero tener una buena muerte, Madre mía. Por el amor que tienes a Dios, te ruego me ayudes siempre, pero más en el último momento de mi vida. No me abandones hasta no verme salvo en el cielo, bendiciéndote y cantando tus misericordias por toda la eternidad. Amén. Y allá debe estar Él, cantando sus misericordias eternamente junto a Jesús y junto a su mamita María. Sí, amén. Bueno, le pedimos a ella también que interceda por todos nosotros, por todos los que estamos aquí ahorita en esta transmisión, por todas las personas que lo van a ver después en diferido y por todos los familiares, especialmente los que están atravesando por dificultades, los que están enfermos. Así es. Ujú. Bueno, los invitamos a seguir con las actividades del grupo. Allí están colocados los diferentes horarios y las cuentas por las cuales estaremos transmitiendo. En la noche tenemos al Padre Torres haciendo esa consagración tan hermosa. Y en las mañanas a las 6:30 de la mañana, hora de Venezuela y de Miami, también tenemos al Padre José Torres haciendo la consagración a Jesús a través de San Miguel Arcángel. Eh, Hay muchas actividades, acompáñennos, que eso nos hace a todos unirnos en oración y ser parte de este grupo tan bonito que nos dejó delegado el Padre Pío. Ujú. Así mismo, están todos invitados. Bueno, Están muchas bendiciones. a la distancia de un clic. Saludos a todos los que nos están escribiendo allí. Yo casi no leo. Ahí está María Elena. Casi no leo porque entonces me desconcentro, pero es bonito saber que están allí acompañándonos, que les agrada, que están aprendiendo igual Aquí, que nosotros, que estamos aprendiendo todos juntos. Hoy aprendimos varias cosas, varios defectos y varias virtudes. Una de ellas la alegría. Dios nos quiere alegres. sí. Por allí escribieron unas personas desde Colombia. Muchos saludos a todos los que nos acompañan desde Colombia. Una señora de Brasil, otra señora de Italia, hay gente de Argentina, de Uruguay. Ujú. Muchas Eh, gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga a ustedes y a su familia. sí, y sigamos esta semana con mucha alegría. Sí, Señor, y llevando la alegría a todas las personas que Dios ponga en nuestro camino. Que se Ujú. encuentren en nosotros una sonrisa, una cara amable, paciencia, que a veces nos cuesta. Sí, así mismo. Bueno, Evangelicemos con nuestra sonrisa, con nuestra buena actitud. Mira, exacto. de Perú, qué alegría. Saludos a Perú. Perú, Chile, Panamá también. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Bueno, un abrazo, Dios los bendiga. Amén. Besitos, Un bendiciones. beso, gracias, Sumaya, y Bye. gracias a todos. Gracias. Bye.